Del verso 23 al 27 vamos a leer ahora. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Aquí adelante hay lugares, algunos que están parados atrás, pueden sentarse por aquí. Entonces vamos a leer capítulo 8, verso 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le seguían. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la tierra, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén y amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida la fe? ¿Cuán necesario es para el hombre, para la mujer, para el papá, para los jóvenes, la fe, hermano? Y no la fe que dice el mundo. Yo tengo fe. Si le preguntamos en qué, no saben. O tal vez en alguna cosa, o en alguien que murió hace mucho. Pero la verdadera fe es la fe en Dios. La verdadera fe es la fe en la palabra de Dios. Porque Dios es quien da la fe. Entonces, aquí vemos al Señor y a los discípulos, y encontramos que los discípulos tenían temor. Hermanos, el temor está hablando de que tenemos poca fe. O la poca fe hace que tengamos temor. Quizás somos cristianos, quizás somos creyentes, leemos la palabra, oramos, vamos a la iglesia, pero en circunstancias como esta, como los discípulos, tenían gran temor. Estaban con Jesús, así que era como usted que está hoy en la casa del Señor y Jesús está aquí. Pero cuando se levantó la tormenta, por más que estaba Jesús allí, ellos se llenaron de temor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. No era que no tenían nada de fe, pero tenían poca fe. Y claro, para poder reprender los vientos, el mar, la dificultad era grande. Con una fe pequeña no lo iban a poder lograr. Si usted tiene fe, pero su fe es muy pequeña, usted no va a poder pelear las batallas de la vida. Porque van a venir, la Biblia dice que vienen ríos y vienen viento y dan contra la casa. Y usted y yo necesitamos una fe que crece, una fe grande, para poder dar órdenes. Con una fe pequeña no se pueden dar órdenes. El Señor Jesús ordenó al viento y al mar que callaran y se hizo grande bonanza. Esa es la fe que usted y yo necesitamos, hermano. Porque a veces clamamos, a veces oramos y pareciera como que nada pasa. Porque hay momentos que ya basta de llorar, pero que hay que declarar la palabra de Dios. Hay que ordenarle a las cosas. La Biblia dice que en la lengua o en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Hay poder en las palabras. Por eso debemos usar de Dios. Amén. En San Mateo capítulo 8, pero un poco más atrás, del verso 5 al 10, también encontramos otro pasaje. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, escuche bien, qué importante la fe: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado
sanará. Fíjese la fe de este hombre. Le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Él sabía que era un pecador y no se sentía bien de que Jesús, el Señor, fuera a su casa. Pero di la palabra y mi criado sanará. Entonces dice que, respondiendo el centurión, no soy digno que entres en mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Y fíjese lo que dice, porque yo también soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué estaba diciendo? Que Jesús tenía la autoridad, como él la tenía sobre sus soldados. Jesús tenía la autoridad que podía enviar ángeles, o con el solo hecho de dar la palabra, esa palabra iría y sanaría a su siervo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Fíjese, dice, al oír esto se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Este hombre no era del pueblo de Dios, no era un israelita, era un centurión romano. Pero sin embargo, mire la fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué bueno, hermano. Usted y yo podemos sorprender al Señor, que el Señor diga, wow, cuánta fe que tiene mi hijo y mi hija. Todo lo contrario, a veces que andamos siempre a las últimas, teniendo, por como dice una canción de mi cuñada, ¿por qué teniendo a un Dios tan grande? ¿Por qué esa herida en tu corazón? ¿O por qué esa necesidad? ¿O por qué esa aflicción? ¿Por qué si tienes un Dios grande? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también encontramos los 4 amigos del cojo, del paralítico. ¿Se acuerdan? Aquellos 4 que tenían un amigo paralítico, y dice la Biblia que entre los 4 hicieron una camilla, como pudieron allí, y lo llevaron a donde estaba Jesús. Y cuando llegaron a la casa estaba llena. Pero ellos no se dieron por vencidos. Subieron por el techo, por el tejado, dice. Abrieron el techo y bajaron al paralítico en medio de la casa donde estaba Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y después también lo levantó y lo sanó. Por la fe de estos 4, un hombre fue salvo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Que no te vaya a pasar como le pasó a un amigo mío que hace tiempo es pastor, pero antes no lo era, y cantaba. El muchacho era bien gordito, ¿no? ¿Sí? Se ponía la guitarra acá, parecía un prendedor la guitarra en el pecho del gordo, del Moisés Magallanes. Y él compuso una canción y le pedía a Dios que le diera un autito para llevar hermanos, siervos, para llevar siervos a predicar. Resulta que cuando le dio el autito, se olvidó de toda la promesa, y después chao motor, chao rueda, dice, bueno, se le había desbaratado todo el auto. Estos 4 se pusieron de acuerdo, la fe de ellos la pusieron por obra, no tenían autito, pero se fabricaron una camilla y la trajeron donde estaba Jesús y subieron por el techo y lo bajaron por allí en medio. Al ver Jesús la fe de ellos, se sanó el paralítico y fue salvo. Sus pecados fueron perdonados. Que tu fe se vea por el amor a las almas, como estos 4, mi hermano. Poné por obra la fe, que no te vaya a pasar como a que nombré recién, que a veces somos muy egoístas. A mí me costaba mucho llevar a los hermanos, y me costaba tanto que un día dije, no puede ser, voy a empezar a buscarlo, y me iba allá al Paraguay, por todos lados, y empezaba a buscar a los hermanos. No me gustaba, pero lo hacía igual, por amor a las almas, porque seguramente a mi Dios no le gustó irme a buscar cuando estaba enchastrado todo en delitos y pecados, pero mi Dios llevó su preciosa mano y me salvó y me limpió. ¿Y quién soy yo para ser egoísta?
¿verdad? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ahí se ve la fe también. En el amor a las almas se ve la fe. ¿Se ve tu fe en el amor a las almas? Que vas a buscar a aquel que se ha quedado, vas a animar a alguno para que se vuelva al Señor. Mira, el enemigo anda permanentemente mintiendo, murmurando, cuántas cosas para apartar a la gente del Señor. Los pone a uno contra el otro, cuántas cosas, hermano. Pero si miren, los niñitos, ahí está mi nietita y su amiguita, andan siempre peleándose, siempre discutiendo. Y son niñitos, chiquititos así. Eso ya viene ya con el pecado original. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Que Dios te guarde. Que tengamos los ojos abiertos, porque el enemigo nos engaña y termina llevándose a la gente, como decía nuestro hermano que daba testimonio más temprano. Encontramos a la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda de esa mujer que tenía una enfermedad grave por muchos años? Tenía hemorragia y dice que por nadie, ningún médico la había podido sanar. Pero ella dijo, si yo voy y logro tocar el manto del Señor, seré salva. Empezó esa lucha, hermano. Qué linda. Dios bendiga tu corazón. Que tengas un corazón luchador. Que digas, bueno, pero si yo soy malo, soy pecador, yo le fallo al Señor. Yo quizás hago esto, aquello que son cosas malas, pero si yo me acerco a Dios, Dios me va a librar. Si yo me acerco a Dios, Dios me va a sanar. Si yo clamo y le pido a Dios, Dios me va a escuchar. ¿Cuántos tienen ese corazón luchador como el de esta mujer? Entonces, por esa lucha, ahí se vio la fe de esta mujer. No se dio por vencida, aunque había una multitud. Ella luchó hasta llegar donde estaba Jesús y lo tocó. Y al tocar el borde de su manto, aquella mujer fue sana. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y todos le decían, Señor, todos te tocan. ¿No es que hay una multitud? Y él dijo, no, alguien me tocó con fe, porque virtud salió de mí. Entonces allí fue cuando esta mujer dijo, yo fui quien te toqué, Señor. Y el Señor le dijo, ve, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Usa la fe para la salvación, pero usa la fe para sanidad, usa la fe también para liberación. Usa la fe y confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos y serás salvo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos te dan gloria a Dios esta noche? Aleluya. En Mateo capítulo 21, verso 21, también el Señor dice, si tuvieras fe y no dudares en tu corazón, le dirías a este monte, le dirías, hablarías en fe, le dirías, monte, quítate de aquí, échate en el mar. Y si no dudares en tu corazón, os obedecerá, será hecho. Por eso, mi hermano, qué importante es llenarnos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos 2, 3 veces por semana. Hermanos, en China todavía hay, en este tiempo, hay iglesias en cuevas, catacumbas, porque no les permiten, ahí sin luz, con humedad. No saben ni a qué hora es la reunión, pero ellos van buscando a Dios. Dios te bendiga. Nosotros nos quejamos ahora por el calor, en invierno por el frío. Que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Buscarlo en tanto puede ser hallado, dice el Señor. Encontramos en 1 Samuel capítulo 17 la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan? David y Goliat, el gigante, o el gigante de Gat, como verdaderamente se llamaba. ¿Qué pasó allí esa historia? Bueno, estaba el ejército, estaban todos los soldados, estaban en orden de batalla. Quiere decir que tenían fe, estaban en orden de batalla, estaban listos para pelear. Pero se levantaba aquel gigante y los retaba y les decía, bueno, que venga uno de ustedes y pelee conmigo. Y era un gigante tremendo. Dice, si me vencen, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Allí se les acababa la fe a los soldados, al rey, a todos los que andaban por allí. Para eso no le alcanzaba. Por eso usted y yo necesitamos una fe que crece, mi hermano.
porque hoy vamos a tener una tempestad, mañana vamos a tener otra tempestad más grande, pasado vamos a tener un gigante que se levanta y necesitamos tener una fe para poder vencer al gigante. Entonces, encontramos que David empezó a hablar y a decir, ¿qué van a hacer con este filisteo? ¿Qué es con aquel que venza al gigante? ¿Quién se cree que es este grandulón para desafiar al pueblo de Dios, en otras palabras, parafraseando? Entonces, fue cuando él fue y peleó, pero antes de eso habló con el rey. Aquí hay una clave, mi hermano, para que su fe crezca, para que usted tenga esa fe que tenía David, para poder vencer al gigante. El gigante puede ser la mala economía, pueden ser problemas emocionales, sentimentales, adicciones, ataduras. El diablo ata a la gente, hermano, con vicios y con cosas. Pero necesitamos una fe crecida para vencer al gigante. Entonces, David le dijo al rey Saúl, no, oh rey, dice, tu siervo, hablaba por él, era pastor de las ovejas. Y cuando venía un león o un oso y quería agarrar uno de mis corderos, yo iba y me iba contra él. Y si se venía contra mí, lo mataba. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que David tenía una fe ejercitada. Ejercitaba la fe en las cosas pequeñas. Ejercitaba la fe contra el oso. Ejercitaba la fe contra el león. Entonces, cuando ahora viene un problema muy grande como el gigante, él tenía una fe crecida y no tenía temor. Esa es la fe que usted y yo necesitamos entonces. Una fe ejercitada. Ejercite la fe, mi hermano. Créale a Dios. Pacte con Dios. Sea generoso, sea dadivoso y verá la mano de Dios obrando a su favor. Entonces, en primer lugar, para concluir, necesitas fe. Y la fe viene oyendo la palabra de Dios. Necesitas venir a la iglesia, escuchar la palabra, leerla en tu casa. Si no tiene usted Biblia, pídame antes de irse un Nuevo Testamento y se lo voy a obsequiar para que usted pueda leer. Necesita comer esta comida, la palabra espiritual, para vencer los problemas espirituales. En segundo lugar, necesitas poner a trabajar esa fe que tienes. La fe no es para guardarla, se echa a perder. Dice, la fe sin obra es muerta. Necesitamos poner por obra la fe. Y número 3, necesitamos esa fe creciente. Que Dios te bendiga. La fe va a crecer poniendo por obra la fe. Cuando tienes poca fe, pero la pones por obra, la usas, vas a visitar las almas, animas a otro a venir, traes a otro si tienes vehículo, no sé, estás buscando cómo hacer, estás poniendo por obra la palabra. Hay muchas áreas que yo no puedo nombrar todas, pero que Dios te bendiga, que puedas comprender que necesitas poner por obra esa fe que tienes para que entonces tu fe sea aumentada. Y cuando vengan los gigantes, te vas a poner de pie como lo hizo David y va a decir, bueno, ¿quién es este que se atreve? El mismo Dios que me salvó de los otros problemas, me va a salvar de este también. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesito fe. Necesito que mi fe crezca para ir contra los gigantes. Y Dios me dará la victoria. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Que le corresponde la gloria, la honra y la alabanza para siempre.